Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por estos lares, te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te quedes, que te suscribas y actives esa campanita para no perderte nada de lo que se viene. Hoy nos adentramos en un drama que está dando mucho de qué hablar, un giro inesperado que nos tiene a todos con la boca abierta. El título ya les da una pista: Demet enloquece, las palabras de Francesca sobre Can que no te esperas. Sí, lo han oído bien. Vamos a desgranar esta bomba de información, analizar las reacciones y, por supuesto, debatir qué significa todo esto para el futuro de nuestros personajes favoritos. Prepárense porque esto se pone intenso. La situación entre Demet y Can ha sido una montaña rusa de emociones desde el principio, ¿verdad? Hemos visto momentos de profunda conexión, de amor apasionado, pero también hemos sido testigos de las tensiones, de las dudas, de las inseguridades que acechan en las sombras. Y ahora, justo cuando pensábamos que las cosas se estaban asentando, o tal vez no tanto, llega Francesca con unas declaraciones que prometen remover los cimientos de todo. No son solo unas palabras al azar, no. Estamos hablando de algo que parece sacudir a Demet hasta lo más profundo, llevándola a un estado de alteración que muchos ya tildan de enloquecer. ¿Pero qué significa realmente enloquecer en este contexto? ¿Es una reacción exagerada, un desbordamiento de emociones ante una verdad insoportable, o hay algo más oscuro y complejo en juego? Francesca, esa figura que a menudo ha navegado entre la ambigüedad y la influencia, parece haber soltado una bomba. Y no cualquier bomba, sino una que va directamente al corazón de la relación entre Demet y Can. Las palabras exactas aún no las tenemos al detalle, pero por lo que se insinúa, por el impacto que han tenido, podemos imaginar que se refieren a algo muy personal, muy sensible, algo que ha tocado una fibra especialmente vulnerable en Demet. Quizás son verdades que ella ha intentado ignorar, miedos que ha reprimido, o incluso una perspectiva sobre Can completamente diferente a la que ella ha construido en su mente. Es esa clase de información que, cuando te llega, te desarma por completo, te obliga a cuestionar todo lo que creías saber. Y es aquí donde entra en juego la reacción de Demet. Las imágenes y los adelantos nos muestran una Demet desquiciada, fuera de sí. No es la Demet que conocemos, la que intenta mantener la compostura, la que lucha por sus convicciones con cierta serenidad. Esta Demet parece impulsiva, descontrolada, quizás incluso peligrosa. ¿Qué es lo que ha dicho Francesca para desatar esta furia, esta desesperación? Podría ser algo relacionado con la lealtad de Can, con sus verdaderos sentimientos, o incluso con un secreto del pasado que ahora sale a la luz. Imaginen el escenario: Francesca, con su habitual habilidad para tejer intrigas, se acerca a Demet y le susurra al oído algo que la hace tambalearse. Algo que la convence o la confunde lo suficiente como para que empiece a perder el control. Pensemos en las posibles ramificaciones. Si Demet está actuando de manera tan errática, ¿cómo afectará esto a su relación con Can? ¿Podrá Can manejar esta nueva faceta de Demet? ¿O será esta la gota que colme el vaso, el punto de inflexión hacia una ruptura definitiva? ¿Y Can, qué papel juega él en todo esto? ¿Es un inocente receptor de las acciones de Demet, o hay algo en su comportamiento que ha facilitado que Francesca pueda influir de esta manera? La verdad es que la narrativa nos ha ido construyendo una imagen de Can como alguien que ama a Demet, pero también con sus propios conflictos internos. Quizás Francesca ha sabido explotar esas grietas. Una teoría que está circulando es que Francesca podría haberle revelado a Demet algo sobre el pasado de Can, algo que lo involucra directamente con ella. Tal vez un romance secreto, una conexión que Demet desconocía por completo, o incluso una mentira que Can ha estado guardando. Si Francesca ha logrado hacerle creer a Demet que Can le ha mentido sobre algo fundamental, la reacción de Demet sería comprensible, aunque extremo. La confianza es la base de cualquier relación sólida, y si esa confianza se ve fracturada de manera tan brutal, la reacción puede ser devastadora. Otra posibilidad es que Francesca haya jugado con las inseguridades de Demet. Demet, a lo largo de la serie, ha demostrado tener miedos profundos sobre su valía, sobre si es suficiente para Can. Si Francesca ha sabido dar con esas inseguridades, y ha presentado una narrativa donde Can en realidad la ve de una manera que Demet teme, la reacción de desesperación y enloquecimiento podría ser una manifestación de ese pánico. Es como si Francesca le hubiera puesto un espejo delante a los peores miedos de Demet, y ahora ella no puede soportar lo que ve. Y lo que más me intriga a mí, y seguramente a muchos de ustedes, es si Francesca está diciendo la verdad.
o si está manipulando la situación a su antojo. Francesca no es precisamente conocida por su altruismo. Siempre tiene un plan, un objetivo. Podría ser que estas palabras sobre Khan sean una estrategia deliberada para separar a Demet y Khan, quizás para acercarse ella a Khan, o para desestabilizar a Demet por alguna razón personal. Es una posibilidad muy real, y eso añade una capa de complejidad a todo. Si Demet está enloqueciendo por algo que es una mentira, la tragedia sería aún mayor. Las palabras de Francesca podrían ser algo así como: Demet, tú crees que Khan te ama, pero lo que no sabes es que él siempre ha estado comparándote con. O Demet, él te prometió que había terminado con su pasado, pero ¿sabes quién sigue en su vida y sigue siendo importante para él? Son escenarios hipotéticos, claro, pero que encajan con la intensidad de la reacción. La clave está en la sorpresa, en el no te esperas. Es algo que Demet nunca imaginó que pudiera ser cierto, algo que desmantela su percepción de la realidad. Y ahora pensemos en la actuación. Si realmente vamos a ver a Demet en un estado de enloquecimiento, esto requiere una interpretación magistral. Los actores, cuando se enfrentan a emociones tan extremas, tienen la oportunidad de brillar, o de caer en la sobreactuación. Espero que veamos una actuación cruda, honesta, que nos permita empatizar con el dolor y la confusión de Demet, incluso si sus acciones son cuestionables. La manera en que se representa la angustia mental, la pérdida de control, es algo que puede ser muy poderoso si se hace bien. Además, ¿cómo reaccionará el entorno? ¿Los amigos de Demet, su familia, intentarán ayudarla? ¿O se alejarán, asustados por su comportamiento? La dinámica de apoyo o rechazo en momentos de crisis puede ser muy reveladora sobre los personajes y sus verdaderas lealtades. ¿Y Khan será capaz de ver más allá de la locura de Demet y entender la causa raíz de su sufrimiento? ¿O por el contrario, se asustará y se alejará, confirmando quizás los peores miedos de Demet? Este giro argumental, sin duda, ha elevado las expectativas de los seguidores. Nos ha recordado que en las relaciones, incluso las más aparentemente sólidas, siempre hay un potencial para el drama, para los secretos, para las revelaciones impactantes. La pregunta ahora es si Demet podrá recuperarse de este golpe, si podrá encontrar el camino de regreso a la cordura y a la claridad, o si estas palabras de Francesca la marcarán para siempre. Y por supuesto, ¿qué papel jugará Khan en esa recuperación, si es que la hay? Este tipo de giros en la trama son los que mantienen enganchada a la audiencia. Son los que nos hacen teorizar, debatir y esperar con ansias el próximo episodio para ver cómo se desarrollan las consecuencias. La intensidad con la que Demet parece haber reaccionado nos dice que lo que Francesca dijo es algo de una importancia capital, algo que ha desestabilizado su mundo de una manera que no habíamos visto antes. En resumen, lo que parece estar sucediendo es que Francesca ha compartido información con Demet sobre Khan, información que ha sido tan impactante y perturbadora que ha llevado a Demet a un estado de crisis emocional extrema, que se describe como enloquecer. Las especulaciones apuntan a secretos del pasado de Khan, mentiras o una manipulación de sus inseguridades. La reacción de Demet promete ser uno de los arcos argumentales más intensos de la temporada, poniendo a prueba su relación con Khan y la resistencia de su propia psique. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar las implicaciones de esas palabras de Francesca que han hecho que Demet pierda los estribos. Ha sido un viaje intenso, lleno de especulaciones y preguntas. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que le dijo Francesca a Demet? ¿Cuál creen que será el impacto a largo plazo en su relación con Khan? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más análisis profundos, más desgloses de sus series y dramas favoritos, no olviden darle un buen like a este vídeo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman este tipo de dramas, que la conversación siga. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.